Listos para una inmersión profunda en Don Quijote de la Mancha. Por supuesto. Hoy vamos a recorrer la trama principal y conocer a los personajes. Me encanta. Vamos a ir cronológicamente Sí, y a extraer la esencia de esta obra maestra de la literatura española. suena bien. Y lo haremos usando extractos del texto original. Genial. Prepárate para descubrir la magia de Cervantes. Lo que siempre me ha fascinado de Don Quijote es cómo Cervantes Here. entrelaza la realidad y la fantasía. Ajá. Comenzamos con Alonso Quijano, Ajá. un hombre común, bastante común, Sí. obsesionado con los romances caballerescos. Que decide convertirse en Don Quijote, Exactamente. el caballero andante. Es como si se hubiera metido de lleno en esos libros, ¿no? Totalmente. Elige un nombre para su pobre caballo Rocinante. Claro. Idealiza a una campesina Dulcinea del Toboso Ajá. como su amada. Y ni hablar de la armadura oxidada. Esa es la clave. La percepción distorsionada. Ay. Don Quijote ve grandeza donde solo hay. Sí. Y Cervantes lo describe con una ironía sutil Clara. que hace que la lectura sea tan divertida. Es muy divertida. Sí. Y luego aparece Sancho Panza, el campesino sencillo, Sí. que se convierte en su escudero. Exacto. Es imposible no reírse con la dinámica entre estos dos. Es que Sancho, con su pragmatismo, Sí, es el contrapunto perfecto al idealismo de Don Quijote. totalmente. Su diálogo es uno de los grandes logros de Cervantes. A través de sus conversaciones exploran temas como la justicia, Ajá. el bien y el mal, Ah. la naturaleza de la realidad. ¿Recuerdas la primera salida de Don Quijote? ¿Cómo olvidarla? Confunde una posada con un castillo Sí. y exige ser armado caballero por el pobre posadero. Exacto, es una escena hilarante Es muy buena. que establece el tono de la novela. Sí, Y luego la famosa batalla contra los molinos de viento. clásico. ¿Te has encontrado alguna vez luchando contra gigantes imaginarios en tu propia vida? Uf, más veces de las que quisiera de mi tío. También. Pero eso es lo que hace a Don Quijote tan humano, ¿no? Sin duda. Todos tenemos nuestros molinos de viento. Y no olvidemos la liberación de los galeotes. Oh, sí. Don Quijote, con la mejor intención, Sí. libera a un grupo de criminales, Ajá. quienes le pagan robándole. Qué ironía. Un acto de bondad, con un resultado terrible. Terrible. Te hace cuestionar la naturaleza de las buenas acciones. Es un episodio que te deja pensando. Totalmente. Y a pesar de estos reveses, Don Quijote sigue adelante. Claro. Su fe en la caballería inquebrantable, Sí. incluso su amor por la imaginaria Dulcinea, es constante. Ajá. Es admirable, aunque un poco triste también. Es una mezcla fascinante de patetismo y heroísmo. Mm. Y mientras Don Quijote vive en su mundo de fantasía, ¿Sí? su fama se extiende. Ah, Y aquí es donde la narrativa de Cervantes se vuelve aún más intrigante. claro. La gente empieza a reconocerlo. ¿Y? Incluso la nobleza. ¡Ah! Algunos se burlan, pero otros ¡Claro! se dejan llevar por su delirio. La llegada del duque y la duquesa marca un punto de inflexión. Conocen la historia de Don Quijote ¿Sí? y lo invitan a su castillo, no para honrarlo, Ya ves. sino para divertirse a costa suya. Pobre Don Quijote. Se Ay. convierte en un títere en manos de la nobleza. Triste, ¿verdad? ¿Te parece cruel? Es un reflejo de la sociedad de la época. Cervantes critica la hipocresía de las clases altas, Claro. que se divierten con la locura de un hombre, Ajá. que en el fondo solo busca hacer el bien. Mientras tanto, Sancho termina gobernando una ínsula. Su sueño hecho realidad. Pero lo más sorprendente Dime, es que lo hace bastante bien. ese episodio es brillante. Es muy bueno. Sancho, con su sabiduría popular, Sí. gobierna con justicia y sentido común. Cervantes usa la sátira para criticar la complejidad de las leyes y el gobierno de su época. Es como si Cervantes nos dijera que a veces la solución más simple Sí, es la mejor. exacto. Y en medio de todo esto, la historia se va complicando. Aparecen nuevos personajes con sus propias historias Ajá. Que se entrelazan con la de Don Quijote. Como la historia de Cardenio. Ah, sí. Un hombre atormentado por un amor perdido. Cervantes nos muestra la riqueza de la experiencia humana Claro. a través de estos personajes secundarios. Luego está el asunto de la segunda parte falsa de Don Quijote que se publica. Ya no sabía hacer. Dentro de la propia novela aparece una continuación no autorizada. ¡Qué loco! Es una jugada magistral de Cervantes, Sí. burlándose de sus imitadores Ajá. y mostrando el impacto que la historia ya estaba teniendo. Ya era popular en ese entonces. Exactamente. Increíble. Y justo cuando pensamos que la historia no puede ser más compleja, Cervantes introduce el episodio del caballo clavileño. Ah, sí.
Esa escena donde el duque y la duquesa convencen a Don Quijote de que un caballo de madera puede volar. Es una de las bromas más elaboradas de la novela. Y Don Quijote, por supuesto, cae en la trampa. Completamente. ¿Se sube al caballo con Sancho? Creyendo que van a emprender un viaje mágico. Me imagino a Sancho aferrado al caballo, Sí, con el miedo en los ojos, totalmente. mientras Don Quijote describe los paisajes imaginarios Claro. que ve desde las alturas. Ajá. Es una escena tan vívida y cómica. Lo interesante es que Cervantes, a través de este episodio, nos hace reflexionar sobre los límites entre la realidad y la ficción. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a creer? En lo que nos dicen, en lo que queremos ver. Es una pregunta que nos interpela. Exacto. Directamente a nosotros como lectores también. Sí. Nos hace cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Exactamente. Y mientras Don Quijote vive sus aventuras imaginarias, Ajá. Cervantes no se olvida de la realidad social de la época. Claro. A través de las historias de los personajes secundarios, Ajá. se han revelando las desigualdades, las injusticias y las complejidades de la vida en la España del siglo XVII. Por ejemplo, la historia del cautivo que escapa de Argel con la ayuda de Zoraida. Ajá. Una mujer musulmana. Sí. Nos ofrece una visión del conflicto entre el mundo cristiano y el musulmán. Es una historia llena de aventuras. Totalmente. Pero también de reflexiones sobre la libertad. Claro. La tolerancia. Ajá. Y el choque de culturas. Y no podemos olvidar la historia de Marcela y Grisóstomo. Cierto. Que aborda temas como el amor no correspondido. Sí. La libertad individual y las expectativas sociales. Es un ejemplo de cómo Cervantes, a través de la multiplicidad de voces en la novela, crea un retrato complejo de la sociedad de su tiempo. Exactamente. Y a medida que la novela avanza, sí, la fama de Don Quijote sigue creciendo. Ajá. Pero también claro. su desgaste físico sí. y mental. Sí, es cierto. Las aventuras se van volviendo más peligrosas y agotadoras. Ajá. Y Don Quijote empieza a mostrar signo de cansancio y desilusión. Y es en este punto que se produce su última y definitiva derrota a manos del Caballero de la Blanca Luna. Es un momento crucial en la novela. Totalmente. Don Quijote derrotado y humillado. Sí. Se ve obligado a renunciar a su vida de caballero andante. Y es en esa derrota que, paradójicamente, empieza a vislumbrarse la posibilidad. Ya veo. Un retorno a la realidad. Don Quijote, despojado de su armadura y su fantasía, emprende el camino de regreso a casa. Es un viaje de regreso no solo físico, sino también interior. Don Quijote, cansado y enfermo, empieza a cuestionarse sus ideales y aceptar la realidad de su propia existencia. Es un proceso conmovedor, sí, donde la locura va dando paso a la lucidez y la fantasía a la aceptación de la vida tal como es. Y es en ese regreso a la realidad donde se produce uno de los momentos más emotivos de la novela. ¿Qué es? El reencuentro con su familia. Su ama y su sobrina. Exactamente. Que siempre lo han cuidado, a pesar de sus locuras. Sí. Lo reciben con amor. Y comprensión. Es un momento de reconciliación, de perdón y de aceptación. Don Quijote, despojado de su personaje, vuelve a ser Alonso Quijano, un hombre vulnerable. Claro. Que necesita el afecto de sus seres queridos. ¿Y es en la intimidad de su hogar? Sí. Donde Don Quijote recupera por completo la cordura. Reconoce la locura que lo ha dominado durante tanto tiempo. Sí. Reniega de los libros de caballerías y acepta su verdadera identidad. Es un final agridulce, lleno de melancolía, pero también de paz y serenidad. ¿Ya ves? Don Quijote en sus últimos días encuentra la tranquilidad que tanto había buscado en sus andanzas. Claro. No en la fantasía, sino en la realidad de su hogar y en el amor de su familia. Y finalmente llega el momento de la muerte. Sí, es triste. Don Quijote, rodeado de sus seres queridos, se despide del mundo en paz. Es un final conmovedor. ¿Sí? Que nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida, la importancia de la familia y la necesidad de encontrar la paz interior. Pero a pesar de la tristeza de su muerte, hay algo de esperanza en el final de la novela. ¿En serio? Claro, porque la historia de Don Quijote no termina con su muerte. Ya veo.
Su legado perdura en la memoria de quienes lo conocieron y en las páginas del libro que cuenta sus aventuras. Aquí estamos reflexionando sobre el final de Don Quijote. Es curioso cómo un personaje tan apegado a la fantasía encuentra la paz en la realidad al final. La muerte de Don Quijote no es una derrota, sino una liberación. Se libera de sus delirios y encuentra consuelo en lo que realmente importa. ¿Qué es eso? El amor de quienes lo rodean. Es bonito. Y a pesar de ser una historia del siglo XVI, Don Quijote sigue resonando con los lectores de hoy. Totalmente. ¿Por qué crees que es tan universal? Pues yo creo que Cervantes, con su genialidad, logró crear personajes y situaciones que trascienden el tiempo y el espacio. Don Quijote y Sancho Panza son arquetipos que representan facetas de la condición humana. ¿Quién no se ha sentido alguna vez un poco Don Quijote? Exacto. Luchando por un ideal, por un sueño. Yo creo que todos tenemos un poco de Don Quijote, un poco de Sancho Panza dentro de nosotros. Totalmente. La lucha entre el idealismo y el pragmatismo es algo que nos acompaña siempre. Siempre. Y Cervantes explora estos temas con humor, ironía y una profundidad psicológica asombrosa. No nos da respuestas fáciles. No. Sino que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias luchas, contradicciones. Y lo hace a través de una narrativa que combina aventura, humor, crítica social y reflexiones filosóficas. Es una obra que se puede leer en muchos niveles. Desde una simple historia de aventuras hasta una profunda meditación sobre la naturaleza de la realidad. Ya veo. La libertad, la justicia, el amor, la locura. Don Quijote es un libro que te acompaña a lo largo de la vida. Es un libro que se puede leer y releer y siempre encontrar algo nuevo, algo que te sorprenda, que te haga reír, que te haga pensar. Y a pesar de los siglos que han pasado desde su publicación, Don Quijote sigue siendo una obra relevante. Claro. Porque nos habla de temas universales. Exacto. Que nos conciernen a todos. Es un libro que nos invita a soñar, a luchar por nuestros ideales, pero también a ser conscientes de la realidad, a no perder el contacto con la tierra. Y a encontrar la belleza en las cosas simples. Claro. En el amor de la familia, en la amistad, en la bondad. Al final, creo que esa es la gran lección de Don Quijote. ¿Cuál? Encontrar un equilibrio entre nuestros sueños y la realidad. Y vivir con pasión, con valentía, pero también con sabiduría y compasión. Qué bonito. Y si esta inmersión en Don Quijote te ha dejado con ganas de más, te animo a leer la obra completa. Buena idea. Te aseguro que será un viaje inolvidable. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en Don Quijote de la Mancha. Un placer. Esperamos que te haya inspirado a ti también a explorar esta obra maestra de la literatura universal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.